Bragar. Ya sé. Hola, amigos. Look at me. ¡Qué silencio! Sí, pu. Nadie habla porque está el profesor. ¿Quién ve? ¡Y se ve la Sofi! Cuando no está el profesor, todos hablan.
Sí, güey. Mira, 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 mira. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, profe. Bien. Hola, profe. ¿Cómo les fue la clase de inglés? Bien. ¿Habían terminado recién? Sí. Sí. Ya, Estaba en un repaso. voy a poner un repaso. Chiquillos, la clase de hoy va a ser en relación a la guía número 12 y también comentarles que hasta el viernes nosotros tenemos plazo para poder subirle las notas, ¿ya? Así que yo estoy ya terminando de revisar algunas pruebas de última que ustedes dieron de razones y ecuaciones, ya que fue la que vimos la semana pasada. También comentarles que a mí se me pasó un número en la guía número 12. Para los que se dieron cuenta, igual lo compartí en el Classroom, ¿ya? Para los que aún no lo vieron en Classroom o no lo habían visto, le comparto inmediatamente cuál era el error. Aquí tenemos la guía. Había un error de dos números que estaban cambiados acá, que era 49, ¿cierto? Y había que poner 94. Y lo mismo que acá era 49, a mí se me pasó, y era 94. Solo eso. Así que le agradezco a los que se habían dado cuenta, lo cambiaron. Eso en relación entonces a la guía número 12. Si se dieron cuenta, no era algo tan grave, pero sí no era el resultado de esa multiplicación, ¿cierto? Solamente eso, nada más que eso, no era tan complicado. Sí, profe, estuve como media hora viendo y al final era 294. Exacto, eran 294. ¿Yo soy? Vamos. De hecho, profe, lo corregimos antes que lo pusiera en Classroom. Qué bueno. Sí. Sí, a mí también se me pueden pasar. Recuerden que yo no soy perfecto. Trato de revisar, pero se me puede pasar. Aquí estamos con harto trabajo, así que les pido las disculpas. Ya, chiquillos, comenzamos entonces con lo nuevo que tiene relación, como dice el título de esta guía, el área del cubo. ¿Qué se recuerdan de ustedes del área? ¿Qué es el área? Como los centímetros, algo así. Ya, los centímetros, algo así, dice Francisco. La medida de los lados, ya, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? ¿El área qué será de una figura, el contorno o lo que está por dentro? ¿Qué creen ustedes, lo que está por dentro o el contorno? ¿Cómo se llama lo que está por afuera, por el contorno? El perímetro, muy bien, Samantha. Y lo que estaba por dentro entonces iba a ser el área. El área, ¿dónde podemos ver el área de una superficie? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos pintar una muralla, para pintar la muralla yo voy a cubrir una superficie completa, ¿cierto? Y ahí voy a necesitar, si quiero cubrir con papel, si quiero cubrir con pintura, o también en las cerámicas del suelo de la casa, de nuestro patio, del colegio, no sé, del hospital. Las cerámicas tienen cierta medida, entonces esa cierta medida nos sirve para cubrir una superficie. ¿Cuál es la diferencia? De que el perímetro es lo que estaba por afuera. Por ejemplo, si nosotros queremos poner alambre en un terreno alrededor de toda la casa, eso sería el perímetro. O si quisiéramos poner una cinta por alrededor de un cuadro, ¿ya? El contorno, todo lo que está por fuera. El área sería lo que está por dentro. Vamos entonces, les voy a proyectar y les voy a compartir lo que les tengo preparado para que se pueda entender un poco mejor lo relacionado con el área. Ya, creo que ahora sí estaríamos ok. Ya, chiquillos, esto tenemos entonces un poco del área y volumen de los cuerpos geométricos. El día de hoy solamente nos vamos a centrar en el área del cubo, igual que dice, lo mismo que dice la guía, ¿ya? ¿Qué tenemos el área? Entonces aquí tenemos una definición matemática, que no es necesario que se la aprendan de memoria, pero sí conocer, o lo más importante que sería la superficie,
lo que está dentro de un polígono. Recuerden que un polígono es una figura con muchos lados. Con 3 lados tenemos el triángulo, con 4 lados el cuadrado, con 5 lados el pentágono y así sucesivamente. Polígono entonces es una figura que tiene muchos lados. Y si queremos cubrir lo que está dentro del polígono, sería el área. Miren, tenemos entonces el área que está representado. Imaginemos que eso es una cerámica. Una cerámica, podríamos decir, una cerámica que mide 1 metro de largo y 1 metro de ancho. Como es un cuadrado, tiene 1 metro de largo, ¿cierto? Y 1 metro de ancho. Si se dieron cuenta con esto de la pandemia, se está pidiendo que la gente esté a una distancia de 1 metro de distancia, ¿cierto? 1 metro. Debemos mantener la distancia social, 1 metro o hasta 2 metros. Incluso en los colegios, los que volvieron a clase, que fue, por ejemplo, en la isla de Pascua, hicieron una demarcación, ¿cierto? Con una cinta en el suelo, pusieron que ahí tenían que tener una distancia de 2 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir de 2 metros cuadrados? Perdón, de 4 metros cuadrados. O sea, tienen que ser 2 hacia el lado y 2 hacia adelante. ¿Ya? Y yo tenía que estar dentro de esos metros cuadrados. ¿Cierto? Tenemos entonces que puede ser de 1 centímetro por 1 centímetro, por metro cuadrado, también por kilómetros cuadrados, si yo quiero cubrir una superficie más grande. ¿Ya? Y se simboliza con un 2 pequeño arriba del centímetro, del metro o del kilómetro. Ese 2 pequeño se llama cuadrado. Y ahí tenemos un ejemplo. ¿Alguien de ustedes alguna vez conoció un juego que se llama Tetris? ¿Ubican el Tetris? ¿Alguien? Yo no, profe. Ya, no Un importa. cuadrado y tenéis que ir cerrando y poner Sí. letra ese. Sí, se va cubriendo una superficie que van bajando unos cuadraditos, unos rectángulos más largos, otros como diferentes figuras, y no hay que dejar espacio en blanco. Eso es el perímetro, cubrir una cierta superficie. ¿Ya? Y les voy a mostrar, a lo mejor no lo conocen por ese nombre, les voy a mostrar. A ver si encontramos una foto. Aquí está. Miren, lo que yo les voy a mostrar es un juego muy antiguo, eso sí, pero nos sirve para relacionar bastante con el tema que estamos viendo ahora. Vamos a aceptar ahí a alguien que estaba ingresando. Ya. Aquí tenemos el Tetris. Si se dan cuenta, ¿cuál es la clave de este yo lo juego? jugué. De no dejar espacios en blanco y básicamente cubrir, ¿cierto? Una superficie. Ahí tenemos una imagen. Yo estoy cubriendo una superficie, ¿cierto? Estoy cubriendo una Sí, profe. superficie sin dejar espacios en blanco. Eso se relaciona un poco con lo del área. Vamos a ver entonces, vamos a aceptar al compañero Máximo Valdés, que está ingresando. Volvemos entonces a la presentación. Y tenemos entonces lo del área que habíamos alcanzado. ¿Cómo podemos calcular el área? ¿Alguien se recuerda cómo se calculaba el área? Miren, si tengo un rectángulo, ese rectángulo se parece como al del Tetris, ¿cierto? Si tengo un rectángulo dibujado, ¿cierto?, en una cuadrícula, ¿qué tengo que hacer yo para saber cuánto es el área? Debo contar lo que está por dentro. Pero ¿habrá alguna forma más fácil, no contando lo que está dentro? ¿Alguna otra opción? Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este rectángulo está formado por 8 cuadrados, o sea, podríamos decir que tiene, si lo llevamos a centímetros, mide 8 centímetros cuadrados, ¿ya? ¿Y se podrá hacer de alguna forma más rápida? ¿Qué creen ustedes? Que sí. Que sí. ¿Y de qué forma? ¿Cómo puedo contar estos cuadrados chiquititos más rápido? Sin estar contándolo uno por uno. De 2 en 2. Ya.
Además de eso, ¿qué más puede ser? Contarlos por fila. Ya, cortándolo por fila. Tenemos 2 filas. No, sí, tenemos 4 filas. Miento, 2 filas. 2 filas con 4 cuadrados, ¿cierto? Las filas son hacia el lado. Y Las sumando los 4 cuadritos que están arriba con la fila y la de abajo. Y si tratamos de relacionarlo con alguna operación matemática, para que sea más rápido contar, ¿cuál podrá ser? Multiplicación. Multiplicación. ¿Y qué tendríamos que multiplicar, Javiera? ¿2 por 4, profe? Muy bien, Danco, 2 por 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 de ancho, perdón, de largo y 2 de ancho, ¿ya? Eso me va a servir para calcular, ¿cierto? El área de el cuadrado, perdón, el área del rectángulo en este caso. Solamente del rectángulo. Tenemos entonces que nos permite calcular. Ya, chiquillos. ¿Qué más tenemos? Aquí podríamos dibujar diferentes rectángulos que tengan una medida de 12 centímetros cuadrados. O sea que utilicen 12 cuadrados dentro de ese rectángulo. Miren, y podemos hacerlo de diferentes formas. ¿Cuántos cuadrados hay ahí dentro de ese rectángulo? 10. 10. Ya, ¿cierto? 10. Ese, 12. 12. Y ese, 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. De 12. Miren, este rectángulo que está acá, que yo lo voy a marcar de color verde. Ese rectángulo que está ahí, con ese rectángulo que están ahí, tienen la misma superficie. O sea, yo voy a, si tengo que utilizar un papel, el papel que voy a utilizar para esos dos rectángulos va a ser la misma cantidad de papel. ¿Por qué? Porque tienen la misma superficie. O también, mejor dicho, de otra forma, tienen el mismo área. Chiquillo, a mí me parece que no hizo esa raya, así que no lo haga, por favor. Ya. ¿Qué más tenemos? Voy a dar unos minutos que aquí se me quedó pegado esto. Ya. Ahí sí. Oh, shit, esto se me pegó. Profe, ya. Ahí sí. Tenemos entonces que tienen la misma área, menos el primero, ¿cierto? Que el primero tiene 10 de área. Y miren, si yo tengo que calcular el área de un rectángulo, debo multiplicar el largo por el ancho, o sea, 6 centímetros por 3 centímetros, como había dicho la Javiera, ¿cierto? Debo multiplicar la base por la altura, o también se dice el largo por el ancho. Largo, ¿cierto? Es la parte más larga, obviamente, y el ancho es la más pequeña. Es un relacional rectángulo, pero el día de hoy, ¿en qué figura nos vamos a centrar? El O la cuadrado. guía, el cuadrado, ¿cierto? Vamos a avanzar eso porque no nos vamos a ver nosotros. No es necesario, el triángulo tampoco. Y nos vamos a centrar, mejor dicho, en el cubo, el área de un cubo. Miren ese cubo. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, ¿dónde podemos encontrar cubo? ¿En qué lugar podemos encontrar cubo? En las cajas. En las cajas. ¿Caja de qué? ¿De zapato? De mercadería. De De mercadería. mercadería, profe. ¿Cómo qué cosa? ¿Qué cosas vienen en cajas cúbicas? O una caja que tenga forma de cubo. Caja. Una caja. Los parlantes, algunos. Ya algunos parlantes. Algunos vienen. Que vienen. Ya, ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Los paquetes. Rompecabezas. Los rompecabezas, profe. Ya de rompecabezas. O hay un juego que se mueve así, de ese de colores, ¿cómo se llama? El de colores que se mueve. El Rubik. El cubo Rubik. Rubik. ¿Cierto? Sí, El profe, Rubik. Rubik.
el cubo Rubik. ¿Y qué otras cosas tienen forma cuadrada? ¿Solo eso? La caja de Algunos mercadería. lentes. Ya, Los caja de paquetes. lentes. ¿La caja de los relojes me servirá? ¿De un reloj de pulsera? Sí, También, sí. algunas Sí. son cuadradas. O algunas son cuadradas. Ya, tenemos entonces diferentes formas Los para cojines. formar. No tanto, los cojines no tanto. Ya, chiquillos, entonces miren lo que Igual les voy a tienen, compartir po. ahora. Existen también diferentes formas de formar un cubo. La que nosotros conocemos, que es la más común, es esta que está acá. Aquí tenemos el cubo. Y el cubo se puede desarmar, ¿cierto? Oh, la cosa bacán. Ahí tenemos el cubo desarmado. Voy a ponerlo... ahí. Ahí tenemos el cubo Ey. desarmado. ¿Ya? Nosotros conocemos esa forma normal de desarmar el cubo. Y incluso ustedes lo vieron en tercero básico, ¿cierto? Que a veces los libros que entregaba el Ministerio de Educación, atrás en las últimas páginas, aparecían Parecía- unos recortables, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, profe. no me llega. Aparecían unos recortables. Y con esos recortables, obviamente, yo los recortaba, los pegaba y ¿qué podía formar? Los cuerpos geométricos. Tenemos en este caso... Chiquillos, por favor, si pueden silenciar el micrófono si hay mucho ruido en su casa porque se escucha todo. Me carga. Por favor. Sí, pero mira cómo se escucha. Ya. Tenemos entonces nuestro cubo, que se puede, ¿cierto?, armar así. Y Sácate el micrófono. vamos a tener que silenciar a algunos compañeros. ¿Dónde está? Ya. Tenemos entonces, volviendo antes de la interrupción, tenemos el cubo, que también puede ser... ¿De cuántas formas creen distintas que se puede formar un cubo? O, pero mejor dicho, antes de eso, ¿cómo se llamaba esto que estaba así desarmado? Es un cubo desarmado, pero ¿cómo se llamaba? Lo que me permitía armar un cubo, ¿se acuerdan? Doblez. No. Parecido, pues, nos sirve como doblez. Chiquillos. Ya, ¿qué más? Empieza con la R. ¿Se acuerdan? No, profe. Ya. Yo no me acuerdo. Lo que yo les presenté acá es la red del cubo. Y la red del cubo me sirve para formar, obviamente, el cubo. ¿Cuántas redes distintas creen ustedes que existen para formar el cubo? ¿O de cuántas formas distintas podemos armar un cubo? Miren, tenemos No esa. sé, profe, yo la... Esa es es la normal. Esa es la más típica, ¿cierto? Con la que es como una cruz. Sí. Sí. Tenemos esa también. También se puede formar el cubo. Tenemos Ay. esa otra. También puedo formar el cubo. Existen 10, miren, 10 formas distintas de formar un cubo. Así como una T también. También puedo formar el cubo. Así también, desarmado, miren. Y 10 formas distintas. Ahí tenemos otra forma, miren. Como es la geometría. De esa forma también puedo formar el cubo. Y de esta forma también. De diferentes formas yo puedo formar el cubo. ¿Ya? Ahí tenemos diferentes formas para formar el cubo. O sea, si yo quiero cubrir este cubo, imaginemos que es un regalo, es un reloj que quiero regalar, tengo que descubrir cuánto papel necesito para cubrir este cubo. ¿Ya? O también podríamos decir cuánta pintura, si yo quiero cubrir una superficie, cuánta pintura necesito para pintar el cubo por afuera, ¿cierto? Estamos viendo todo lo que es por afuera. Les comparto entonces ahora la presentación, volvemos. ¿Y qué debemos hacer para poder calcular eso? Aquí tenemos un cubo. ¿Cómo se llamaban estas líneas en los cuerpos geométricos? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué nombre recibía esa línea?
¿Qué línea, profe? Esa que está ahí, las líneas de este cuerpo geométrico. ¿Cómo se llamaban esas líneas? Estaban las ¿Aristas? caras, la arista y los vértices. Esas líneas, ¿cómo se llamaban? Los vértices eran la esquina, tenemos las caras y las líneas van a ser las aristas. ¿Ya? Entonces, este cubo tiene de arista, o también podríamos decir, recuerden que la arista es un lado, pero es un lado para la figura 2D. Esta figura es una figura 3D, o también conocido como cuerpo geométrico. Tenemos entonces una figura en 3 dimensiones, y esta línea que está acá se llama lado, ¿ya? Si yo desarmo el cubo, ahí tengo una red del cubo, ¿cierto? La junto y Sí, se forma profe. el cubo. Si yo la desarmo, ¿qué se me formó? Si yo desarmé esa red, si desarmé ese cuerpo geométrico, ¿qué pude encontrar? ¿Qué es lo que hay en ese dibujo? Hay un cubo y al lado del cubo tenemos la red del cubo. Y esa red del cubo, ¿qué cosas la componen? ¿O qué puedo observar ahí en esa red del cubo? No. ¿Qué ven acá? Eso de ahí. ¿Qué es lo que ven? Rectángulo. Veo. ¿Rectángulos? No, no. ¿Qué están viendo? Cuadrado. Cuadrado. ¿Y cuántos cuadrados? 6. 6. ¿Por qué 6 cuadrados? Sí. Porque 6 cuadrados componen al cubo. Porque 6 son las caras, ¿cierto? De un cubo, como el dado. El dado, ¿cierto? Tiene 6 caras. Sí, El profe. cubo Rubik tiene 6 caras, ¿cierto? La caja del reloj Sí. que yo les puse como ejemplo tiene 6 caras. ¿Y cómo son todas las caras de una caja cuadrada, de un cubo o de un dado? Cuadrada. Son cuadradas, ¿cierto? Las caras son cuadradas. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Estamos viendo cómo podemos calcular el área. Entonces, si nos habían dicho que la arista, o sea, donde está la A, era igual a 3 centímetros. Si eso que está ahí, donde está la A, era 3 centímetros, ahí arriba de la A lo voy a marcar. Si yo escribo acá. Ahí. Oh, perdón, me escribí con blanco. Ahí. Si eso vale A, que era 3 centímetros, esto de acá, ¿cuánto valdrá? Arista y arista. ¿Cuánto dijimos que era de arista? Si 3 volvemos ahí, centímetros. 3 centímetros de arista. O sea, va a haber 3 centímetros para allá, para allá, para allá y para allá. De lado o de arista, ¿cierto? 3 centímetros. ¿Qué debo hacer yo? Aquí dice que para calcular el área de un cubo, ¿qué debo hacer? Calcular el área de una sola cara. ¿Por qué? Porque esa área, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con una cara del cubo? ¿Cuántas veces la puedo encontrar? 6. 6 veces, o sea, esa cara se repite 6 veces. Entonces, miren, tengo el cubo, lo desarmé, formé la red del cubo, ¿cierto? ¿Y qué debo hacer yo para calcular su área? Primero, el primer paso es calcular el área de una cara. ¿Y qué va a ocurrir con el área de una cara? ¿Qué ocurre en ese dibujo? Dijimos que tenemos que multiplicar para calcular el área, multiplicamos 3 por 3, lado por lado. En este caso, como es un cubo, arista por arista. Si multiplico 3 por 3, obtengo 9. Y esos 9, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el 9? ¿Qué ocurre con el 9 centímetros cuadrados, chiquillos? ¿Se? Multiplica. Ya se multiplica o se repite, ¿cierto? ¿Se repite cuántas veces el 9 centímetros cuadrados? 6. 6 veces. ¿Por qué? 6. Porque son las 6 caras. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que nosotros para calcular el área de un cubo, ¿qué debo hacer? Imaginarme la red. Desarmar el cubo como una red. La de cruz, la que era como una tela, que yo les mostré esas 10 redes. Me imagino una de esas, la que sea más fácil para mí. En este caso tenemos la cruz. ¿Y qué debo hacer? El primer paso es calcular el área de una cara de ese cubo. Y luego, esa misma área la puedo sumar 9 veces. Pero si yo la sumo 9 veces, perdón, la sumo 6 veces, ¿cierto? Porque son 6 caras.
¿Qué cosa más rápido podría hacer si no quiero sumar? Multiplicar 6 9 por 6. multiplicar 9 por 6, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo. Entonces nosotros podríamos decir que yo voy a necesitar 54 centímetros cuadrados. ¿Para qué? Para poder calcular el área de ese cubo. O voy a necesitar 54 centímetros cuadrados de papel para cubrir todo ese regalo de un reloj que le quiero regalar a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi tía o a la persona que yo quiera. Tenemos entonces, miren, esto es muy parecido a lo que aparecía en la guía. Este cubo dice que tiene de arista 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 para el lado y 2 para arriba. 2 centímetros de largo y 2 de ancho, aunque el cuadrado, cierto que no tiene ni largo ni tiene ancho, tiene lado y tiene lado. Tiene lado para el lado y tiene lado para arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí tenemos el cuadrado. Tiene 2 centímetros acá abajo y también tiene 2 centímetros arriba. ¿Cuál era el primer paso? ¿Cuál era el primer paso para calcular el área? Yo se los dije recién. Multiplicar. Multiplicar el lado por el lado. O sea, debo multiplicar 2 por 2. 2, ¿cierto? ¿Para qué? Para calcular el área de una cara. Y 2 por 2 es 4. 4. ¿Y qué va a ocurrir con esa cara que yo calculé su área? ¿Qué va a ocurrir con el área de una cara? ¿Qué ocurre en la red? ¿Qué ocurría acá? Ahí. ¿Qué ocurría con una cara? ¿Cuántas veces estaba esa una cara? 6. 6 veces, ¿cierto? O sea, sería 2 por 2, que es 4, o sea, 4 centímetros cuadrados, y eso se repite 6 veces, o sea, 6 por 4. 4. Entonces, si yo tuviera que completar acá, el cubo tiene de arista 2 centímetros, y el área del cubo va a ser 24. ¿Por qué 24? 2 por 2 es 4, 4 por 6 es 24, 6 por 4 es 24, ¿cierto? Vamos al lado. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el primer paso que yo les dije? ¿Debo calcular qué cosa? El área ¿El área de qué? de una cara del De cuadrado. una cara. ¿Y cómo calculo el área de una cara? Multiplicando el lado por el lado. Como es un cuadrado, este lado de acá abajo vale lo mismo que el lado de arriba, o este lado de acá abajo vale lo mismo que el lado de acá, que está de forma vertical, ¿cierto? O sea, 4 por 4. 4 por 4. ¿Y 4 por 4 es? 16. Y 16 por... ¿Qué tengo que hacer ahora con el 16? Multiplicarlo por 6. ¿Por qué lo debo multiplicar por 6, Javiera? Porque son 6 caras las que componen al Porque son cuadrado. 6 caras los que componen el cuadrado. Si nosotros vemos la guía que yo les compartí, ¿se ve la guía? No. Ah, me equivoqué yo. Chiquillos, ahí sí. Ya. Con el rectángulo todavía no vamos a ver el rectángulo, solamente el día de hoy es el cubo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el área o la red de un cubo que tenía de arista 7 centímetros. ¿Qué debo hacer? Calcular el área de una cara. Puede ser de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6. Y siempre esa área va a ser 49, solamente un área o una cara. Y esa cara se repite 6 veces. Por lo tanto sería 6 por 49. ¿Cierto? Y nos da eso como resultado. Si vemos el ejemplo acá abajo, ¿cuál es el área de este cuadrado? De una cara, o el área de un cuadrado, sería 8 por 8. 8 por 8, ¿qué es? 8 por 8 es 64, ¿cierto? 64 centímetros cuadrados. Vamos, para no perder tiempo, voy a escribir así el cuadrado. 64 centímetros cuadrados. ¿Qué debo hacer con ese 64 centímetros cuadrados? Multiplicarlo Multiplicarlo. ¿Por cuánto debo multiplicar? por 6. ¿Por qué debo multiplicarlo por 6? ¿Por qué lo multiplico por 6?
chiquillos, ¿por qué lo multiplico por 6? Porque sí, porque el profe dijo, ¿por qué? Porque 6 son las caras. Porque 6 son las caras. Ya. Este de acá, el área de una cara. ¿Cuánto sería el área de una cara? ¿Cómo calculo el área de una cara de un cubo? O de una red de, ¿cierto? Del cubo. El área de una cara. Multiplicando. Multiplicando. ¿Qué multiplico? El lado por el lado. El lado por el lado. O sea, 10 por 10. 10 por 10. 10 por 10 son 100. 100. 100 centímetros cuadrados. Ahí tenemos el área de una cara. ¿Y qué debo ahora hacer con los 100 centímetros cuadrados? Multiplicarlo por 6. Multiplicarlo por 6. ¿Por qué debo multiplicarlo por 6? Porque 6 son las caras. Porque 6 son la cara. O sea, esa misma cara que era 100 centímetros cuadrados se repite 6 veces. O sea, 100, 100, 100, 100, 100 y 100. ¿Cuánto sería? 100 por 6. 600. 6 por 100, 600. Chiquillos, nos están quedando poquitos minutos. Para ir concluyendo, primer paso para calcular el área, ¿qué debemos hacer? Calcular, imaginarme la red, ¿cierto? Me imagino la red en mi cabeza. ¿De qué forma? De la forma que yo quiera. Yo les mostré 10 redes, ¿cierto? Pero a mí no me interesa que se aprendan una de memoria. Me imagino la que es como una cruz, ¿cierto? La Sí, que es la profe. más fácil. O como una T, que también era bien fácil. ¿Qué debo hacer? Calcular primero el área de una cara, ¿cierto? Multiplicando ¿qué cosa? El lado por el lado, o el lado por el lado. Lo que está horizontal con lo que está vertical. Para calcular el área de ese cuadrado. Ahí no me quedan perfectos cuadrados. Calcular el área de un cuadrado. Y esa cara se repite 6 veces, ¿cierto? Como una cerámica. Se repite 6 veces. ¿Ya? Eso solamente por el momento, chiquillos. El área del cubo, desarmándolo y viendo las 6 caras. No nos vamos a avanzar más. ¿Por qué? Porque la otra guía viene ahora como lo que ocurre cuando desarmamos una caja de zapatos. Y que ese va a ser otro cuerpo geométrico que se llama el paralelepípedo. ¿Ya? Nos queda menos de un minuto. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, algo en especial? Porque no creo Ninguna, que yo quiero a todo, profe. no creo que volvamos a ingresar, ¿ya? Porque no, Ok. la guía, si se dieron cuenta, estaba bien cortita y yo le ayudé bastante ahora. Ya, chiquillos, entonces, como no hay duda, Ayudán, como ¿Se que... pasó, profe? Ya. Sí, que se pasó, caleta. Ya, chiquillos, este video entonces lo voy a subir al canal para que lo puedan revisar, los que a lo mejor llegaron más tarde, o les quedó alguna duda. También me pueden escribir si quieren, no sé, les muestre algún video, algo interesante de los cubos, cualquier cosa que sea necesario. Ya, chiquillos, un gusto entonces haberlos visto, me alegra que todos estén bien, cuídense en su casa y nos estamos viendo en la próxima clase online. Chao, chiquillos, que estén muy bien. No, profe, lo querimos mucho, lo querimos caleta. Adiós, cuídense.